una historia increíble le sucedió a una periodista suiza. Después de pasar solo 2 días en Lima, exclamó que la ciudad había superado por completo su imaginación, rindiéndose ante una realidad que jamás hubiera concebido. Venía de visitar Tokio y Shanghái, y su conclusión preliminar estaba firmemente sellada en su mente. Perú, y su capital, seguramente estarían en un nivel intermedio, un mero punto de comparación en su gran reportaje. Pero en el instante en que pisó suelo limeño, la expresión de su rostro, una máscara de escepticismo profesional, comenzó a resquebrajarse. ¿Qué fue exactamente lo que dejó atónita a esta experta, que ya había recorrido más de 60 países en todo el mundo? Acompáñenme a descubrir la respuesta. Mi nombre es Lisa Müller, nací en Zúrich, Suiza. Soy periodista de viajes, una trotamundos por vocación y profesión. Mi vida ha sido un constante ir y venir por toda Europa, escribiendo artículos detallados sobre la infraestructura de las ciudades y, lo que es más importante para mí, la conciencia cívica de sus habitantes. A mis 39 años, he dejado mi huella en más de 60 naciones, construyendo una carrera basada en columnas que comparan culturas, infraestructuras y el alma de las metrópolis. Mis artículos son conocidos por su perspectiva afilada, su crítica directa y, debo admitirlo, una honestidad que a veces roza la brutalidad. Para ser sincera, soy una perfeccionista incurable. Habiendo nacido y crecido en Suiza, la precisión, el orden y la disciplina no son solo valores, son el fundamento mismo de mi existencia. Un día, el editor en jefe me llamó a su oficina. Sus ojos brillaban con una idea que, según él, sería un éxito rotundo. Lisa, me dijo, apoyándose en su escritorio de caoba, ¿qué te parece si esta vez haces una serie especial comparando 3 gigantes de sus continentes? Un triunvirato de metrópolis, Tokio, Shanghái y Lima. La propuesta era comparar su infraestructura urbana y la conciencia ciudadana de cada una. Debo admitir que la idea era fascinante. Tokio, la capital de la eficiencia y la cortesía, era una ciudad que llevaba años anhelando visitar. Shanghái, con su apabullante y vertiginoso crecimiento económico, representaba un desafío periodístico irresistible. Pero, Lima. Para ser completamente honesta, no esperaba absolutamente nada de la capital peruana. En mi mente, era simplemente la tercera en discordia, un punto de referencia para resaltar la superioridad de las otras dos. Estaba convencida de que Tokio, con su legendaria disciplina y modales impecables, se llevaría todos los laureles. ¿Cómo podría una ciudad sudamericana competir con eso? Cuando le expresé mis dudas, mi editor en jefe simplemente sonrió, una sonrisa enigmática que no supe descifrar en ese momento. Lisa, ve y júzgalo con tus propios ojos. Luego, y solo luego, escribe el artículo, me aconsejó con calma. Los prejuicios que preceden a la experiencia no son el hábito de una buena periodista. Sus palabras resonaron en mí. Mientras reservaba los vuelos, mi mente estaba completamente absorbida por la imagen de Tokio, una ciudad de orden perfecto, ciudadanos de una educación exquisita, y una tecnología de vanguardia que convivía en armonía con tradiciones milenarias. Los videos que había visto en internet no hacían más que inflar mis expectativas hasta el cielo. ¿Y Lima? Mi conocimiento se limitaba a postales de Machu Picchu, que ni siquiera estaba en la ciudad, y menciones vagas sobre el ceviche. Al hacer las maletas, planifiqué el viaje con la meticulosidad de un relojero suizo. En mi itinerario de 10 días, asigné 4 a Tokio, 3 a Shanghái y apenas 3 a Lima. Es lógico pasar más tiempo en Tokio, de todas formas, pensé mientras guardaba mi cámara de alta gama y mi grabadora de audio. La mañana de mi segundo día en Shanghái, me dirigí al aeropuerto para tomar mi vuelo a Lima. A esas alturas, la ansiedad superaba con creces a la expectativa. Las 2 primeras megaciudades me habían dejado una sensación agridulce. Tokio era impresionantemente eficiente pero fría y distante, mientras que Shanghái era un gigante de neón caótico y desalmado. Mi predicción era que la tercera ciudad sería una mezcla de los peores aspectos de ambas. Además, en mi mapa mental del mundo, Perú era un país con un perfil mucho más bajo en el escenario global que China o Japón. El avión despegó, y el paisaje urbano de Shanghái se fue haciendo cada vez más pequeño, una mancha de luces y concreto. ¿Qué me esperará en Lima?, me pregunté, dirigiéndome a mi destino final con un corazón lleno de escepticismo y un dejo de resignación. En el instante en que llegué al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, comencé a sentir una diferencia palpable. Desde el momento en que bajé del avión, el ambiente era distinto. Mientras caminaba por los largos pasillos hacia el control de migraciones, las paredes no estaban cubiertas de anuncios insípidos,
sino de enormes fotografías artísticas que celebraban los paisajes sobrecogedores y la riqueza cultural de Perú. Imágenes de las líneas de Nazca, la selva amazónica, las playas del norte y, por supuesto, la majestuosidad de los Andes, me daban la bienvenida. Un aeropuerto con una presentación estética tan cuidada, me sorprendió gratamente, aunque una parte de mí se mantenía escéptica, pensando que podría ser solo una fachada para turistas. Al llegar al puesto de control de migraciones, me preparé para la habitual interacción hosca y burocrática. Sin embargo, el oficial me recibió con una sonrisa genuina y un inglés impecable. Buenas noches, bienvenida a Perú. Su pasaporte, por favor. Su acento natural y claro me descolocó por completo. En Tokio, incluso los saludos más simples habían sido una lucha de señas y frases torpes en inglés. En Shanghái, el acento era tan denso que la comunicación era un ejercicio de adivinación. Aquí, la conversación fluía sin esfuerzo. El proceso de control migratorio fue rápido y eficiente, un trámite que se sintió más como una bienvenida que como un interrogatorio. ¿De dónde nos visita?, preguntó el oficial mientras sellaba mi pasaporte. De Suiza, respondí. Acabo de hacer escalas en Tokio y Shanghái. ¡Ah, qué buen viaje!, exclamó él, levantando la vista. Espero que disfrute mucho su estadía en Lima. Si necesita alguna recomendación sobre un buen restaurante de comida marina o los mejores bares en el distrito de Barranco, no dude en preguntar en el mostrador de información turística. Le darán los mejores datos, de causa a causa. El simple hecho de poder mantener una conversación tan fluida y recibir una recomendación tan personal y amable elevó mi primera impresión de Lima a un nivel que no esperaba. Recogí mi equipaje y me dirigí a la salida. La señalización era clara y estaba en español, inglés y mandarín, eliminando cualquier temor a perderme. Tomé un servicio de taxi oficial del aeropuerto para dirigirme al centro de la ciudad. El vehículo estaba impecable, el conductor uniformado y el viaje se inició con una puntualidad suiza. El interior del taxi era espacioso y cómodo. Pero lo más asombroso fue la conversación con el conductor. En Shanghái, el taxista había intentado estafarme con la tarifa, el famoso gringueo. Aquí, el conductor, un hombre de unos 50 años llamado Carlos, activó el taxímetro sin que yo se lo pidiera y, al notar mi acento, inició una charla amigable. ¿Es su primera vez en Lima, señorita?, preguntó en un inglés conversacional y cálido. A pesar de ser un inglés sencillo, sentí su genuino interés por comunicarse. Sí, es la primera vez, respondí. ¿Y de dónde viene? De Suiza. Oh, Suiza. Qué país tan hermoso y ordenado, dijo con admiración. Cuénteme, ¿qué le parece Lima hasta ahora? Acabo de llegar, así que aún no estoy segura, admití. Él sonrió, mirándome por el espejo retrovisor. Ya verá cómo le va a encantar. Lima es una ciudad segura, cómoda y, sobre todo, la gente es muy amable. Los peruanos somos bien chéveres. Esta conversación tan natural y sincera continuó mejorando mi percepción a cada kilómetro. Al llegar al hotel, me esperaba una experiencia aún más sorprendente. Mientras hacía el check-in en el mostrador de mi hotel en Miraflores, la recepcionista, con un inglés perfecto, me preguntó el motivo de mi viaje. Cuando le dije que era periodista de viajes, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente, comenzó a recomendarme lugares para visitar en Lima. Y no eran solo los típicos destinos turísticos de folleto, sino que me habló de rincones secretos, mercados de productores locales, y pequeñas galerías de arte que solo los limeños conocían. Si de verdad quiere sentir el pulso de la ciudad, tiene que ir a un mercado en Surquillo y probar un combinado, o caminar por el malecón de Miraflores al atardecer. A su madre, la vista es espectacular, me dijo con un entusiasmo contagioso. Mientras me dirigía a mi habitación, un botones me preguntó, ¿le ayudo con su maleta? En otros países, este era un servicio que casi siempre tenía que solicitar. Aquí, me lo ofrecieron de manera proactiva. Este país tiene algo extrañamente bueno, pensé para mis adentros. Al entrar en la habitación, miré por la ventana y vi un paisaje urbano ordenado. Rascacielos modernos se erigían junto a vastas áreas verdes y antiguas huacas preincaicas, como la Huaca Pucllana, que emergía en medio del distrito como un testamento de historia milenaria. Las calles, al menos en esa zona, estaban impecablemente limpias. Quizás no tenía el brillo futurista de Shanghái, pero se sentía mucho más armonioso y organizado. Esa primera noche, decidí cenar en un restaurante no muy lejos del hotel. Al principio, me preocupaba no encontrar menús en inglés, pero en cuanto me senté,
el mozo me trajo una carta en inglés sin que se lo pidiera. Al tomar mi orden, me explicó pacientemente cada plato. Cuando llegó la comida, un exquisito lomo saltado, incluso me indicó la forma tradicional de comerlo, mezclando el jugo de la carne con el arroz. Tanta atención al detalle me maravilló. En Tokio, aunque había menús en inglés, las explicaciones eran escasas o nulas. En Shanghái, me habían inflado la cuenta por ser extranjera. Pero aquí, recibía información precisa y un servicio genuinamente amistoso. Al momento de pagar, ocurrió otra sorpresa. Cuando extendí mi tarjeta de crédito, el mozo me informó, los turistas pueden solicitar la devolución de impuestos en el aeropuerto por sus compras. Por favor, guarde su boleta. Quedé tan impresionada que quise dejarle una propina generosa, pero él la rechazó con una sonrisa amable. En Perú, la mejor propina es que usted regrese pronto, dijo. Solo con eso, nos sentimos pagados. De camino de regreso al hotel, aunque era tarde, las calles estaban bien iluminadas y se sentían seguras. Vi a mujeres caminando solas sin ninguna aparente preocupación. En ese aspecto, se parecía a Tokio, pero Lima tenía una vitalidad, una calidez y una apertura que la capital japonesa no poseía. Lima es mucho mejor de lo que jamás imaginé, pensé esa noche, recostada en la cama del hotel. Aún no había comenzado mi exploración en serio y ya había acumulado una cantidad abrumadora de impresiones positivas. ¿Cómo será mañana? Me dormí con una nueva y vibrante sensación de expectativa. La mañana de mi segundo día, me desperté temprano y decidí comenzar mi exploración en el centro histórico de Lima. Pedí indicaciones en la recepción del hotel y el conserje desplegó un mapa, explicándome la ruta más eficiente con todo detalle. Si desea, puedo llamarle un taxi, pero usar el metropolitano podría ser más rápido y una experiencia más local, me sugirió, dándome opciones, lo cual también me pareció un gesto de consideración. Opté por el metropolitano y, tal como lo esperaba por mis experiencias previas, estaba limpio y era eficiente. Lo que más me llamó la atención fue un detalle de civismo. Los asientos reservados para personas con necesidades especiales estaban vacíos, y ningún joven se sentaba en ellos, a pesar de que el autobús iba bastante lleno. En Tokio había visto algo similar, pero en Lima parecía un acto más natural, menos impuesto por una regla rígida. Cuando una señora mayor subió al vehículo, un joven que estaba sentado cerca se levantó al toque para cederle el asiento. Al llegar al centro histórico, quedé sin aliento ante la grandiosa arquitectura colonial de la Plaza Mayor. La catedral, el palacio de gobierno, los balcones de madera tallada, todo era magnífico. Turistas y locales paseaban relajadamente por la espaciosa y limpia plaza. Vi a un grupo de escolares de primaria en una excursión. Los niños caminaban en una fila ordenada, escuchando atentamente a su maestra. Después, me dirigí al Museo Larco. En la entrada, había un mostrador de información específicamente para extranjeros. Cuando hice una consulta en inglés, el personal me respondió con una fluidez y amabilidad excepcionales. Tenemos una visita guiada gratuita en inglés en 30 minutos. ¿Le gustaría unirse? Este servicio atento y proactivo era una constante. Me uní a la visita. La explicación sobre la historia del antiguo Perú y sus diversas culturas fue absolutamente fascinante. La pasión del guía era palpable, transmitiendo un profundo orgullo por su herencia. En Tokio, la información en inglés en muchos sitios turísticos era insuficiente. En Shanghái, aunque había guías que hablaban inglés, su acento dificultaba la comprensión. Pero aquí, todo era diáfano, claro como el agua. Caminé por las salas del museo, admirando la esencia de una cultura peruana que poseía un encanto completamente diferente al de Japón o China. Lo que más me impresionó fue la impecable gestión del museo. Estaba tan limpio que no vi ni un solo papel en el suelo. Para el almuerzo, probé un plato tradicional peruano llamado ceviche en un pequeño restaurante cercano, una cevichería de barrio. Y aquí, otra vez, viví un momento memorable. El mozo me explicó amablemente cómo equilibrar los sabores del pescado marinado en limón con el camote dulce y la cancha serrana crujiente. Incluso me preguntó, ¿desea un tenedor en lugar de los cubiertos? A algunos extranjeros les resulta más cómodo. ¿Tanta consideración por un extranjero? Asumare. Por la tarde, me dirigí a Barranco, el distrito bohemio de la ciudad. La imagen de las galerías de arte y los cafés modernos mezclándose armoniosamente con las antiguas casonas republicanas era impresionante. Mientras paseaba por el Puente de los Suspiros, me perdí un poco buscando una calle. Un residente local, al ver mi confusión, se me acercó y, en un inglés amigable, me ofreció indicaciones.
¿Está buscando la bajada de baños? Yo le digo cómo llegar. De paso, le recomiendo un barcito escondido por ahí donde preparan el mejor pisco sour de Lima. Y efectivamente, me guió y me dio el dato de un lugar que resultó ser una joya. Esa amabilidad espontánea era algo que jamás hubiera imaginado en la impersonal Tokio o la caótica Shanghái. Al llegar a un pequeño mercado de artesanías, los vendedores, al verme extranjera, me saludaban con una sonrisa abierta. Hola, amiga. Pase, mire sin compromiso. El dueño de un puesto de anticuchos, al ver mi curiosidad, cortó un trocito y me lo ofreció. Pruebe, señorita, para que vea qué rico es, me dijo en un spanglish encantador. Cuando le compré una porción, me dio una brocheta extra, un yapa, con una cálida sonrisa. Esta interacción, tan llena de generosidad y calidez humana, era algo que nunca había experimentado en Tokio. Al anochecer, subí a un mirador en uno de los edificios más altos de Miraflores. Mientras subía en el ascensor, la empleada me preguntó, ¿viene sola? ¿Quiere que le tome una foto cuando lleguemos arriba? Estos pequeños gestos de amabilidad ocurrían constantemente. Era asombroso. La vista nocturna de Lima desde las alturas era un sueño. El océano Pacífico se extendía oscuro y majestuoso, bordeado por el circuito de playas de la Costa Verde, mientras las luces de la ciudad titilaban como un mar de estrellas. Parques y áreas verdes salpicaban el paisaje urbano. Era infinitamente más hermoso de lo que mis prejuicios me habían permitido imaginar. De regreso al hotel, me detuve en una bodega de barrio para comprar agua. Al momento de pagar, el bodeguero me preguntó, ¿bolsita? Le dije que sí, y me respondió, la bolsa cuesta 10 céntimos, es para cuidar el planeta. La implementación de estas pequeñas prácticas ecológicas en la vida cotidiana me pareció admirable. De repente, con horror, me di cuenta de que había dejado mi billetera en el hotel. Estaba a punto de entrar en pánico, pero el bodeguero, un señor mayor con bigote, sonrió y me dijo, no se preocupe, casera. Llénese el agua nomás. Mañana que pase por aquí me paga. ¿Mostrar tal nivel de confianza en una completa desconocida, una extranjera? Era increíble. En Shanghái, tenía que vigilar mi billetera constantemente. Aquí, en cambio, sentía una paz y una confianza absolutas. De camino al hotel, reflexioné. Este lugar poseía una calidez centrada en lo humano que ni siquiera podía encontrar en mi ordenada Suiza. Si Tokio era la precisión rígida, Lima era la precisión con flexibilidad. Si Shanghái era el lujo sin orden, Lima era la armonía que coexistía con un orden orgánico. Al finalizar mi segundo día, mi percepción de Lima había cambiado en 180 grados. Qué error tan monumental había sido ver esta ciudad como un simple punto de comparación. Mis expectativas para el último día eran ahora inmensas. En mi última mañana, decidí seguir la recomendación de un empleado del hotel y alquilar una bicicleta para pasear por el malecón. En el punto de alquiler, el proceso fue increíblemente sencillo, solo necesité mostrar mi pasaporte y el precio era muy asequible. Mientras pedaleaba junto a los acantilados de la Costa Verde, admiraba el paisaje donde la naturaleza y la ciudad se fusionaban a la perfección. A pesar de ser una mañana de día laborable, muchos limeños corrían o paseaban en bicicleta. Lo que más me impresionó fue que todos respetaban escrupulosamente los carriles para bicicletas y peatones. Este tipo de orden también lo había visto en Tokio, pero en Lima se sentía más relajado, más natural. Me detuve a descansar en una banca y observé a un grupo de adolescentes recogiendo basura de los jardines. Al principio, pensé que era una actividad escolar organizada, pero al acercarme, me di cuenta de que era un grupo de amigos que, después de pasar el rato, simplemente decidieron limpiar la zona. Le pregunté a uno de ellos por qué lo hacían. Su respuesta fue de una simplicidad aplastante, porque se ve más bonito así, pues, causa. En ese preciso instante, comprendí algo fundamental. Aquí, la disciplina no era una imposición, sino una parte integral de la vida, un sentimiento de pertenencia. En Tokio, seguir las reglas a veces se sentía como una obligación pesada. En Lima, parecía nacer de una conciencia cívica genuina y un orgullo por su espacio. Por la tarde, visité el centro financiero de San Isidro. Estaba repleto de rascacielos modernos que no tenían nada que envidiar a los distritos financieros de Nueva York o Londres. Y, sin embargo, las calles estaban sorprendentemente limpias y la gente se movía de manera ordenada. Me senté en una cafetería a observar el bullicio de la calle. De repente, escuché el sonido penetrante de una sirena. Una ambulancia se acercaba,
atrapada en el legendario y caótico tráfico limeño. Imposible, pensé. Jamás pasará. Pero entonces, ocurrió algo que destrozó el último vestigio de mis prejuicios. Sucedió el milagro. Los autos, las combis, los taxis, todos, como si obedecieran a una orden invisible, comenzaron a moverse, a hacerse a un lado, centímetro a centímetro, creando un pasillo estrecho en medio del caos. No fue un movimiento perfecto y sincronizado como el que uno vería en un simulacro. Fue desordenado, ruidoso, con bocinazos y gestos de mano, pero fue un esfuerzo colectivo y solidario. Era como ver el milagro de Moisés, pero en una versión limeña, caótica, improvisada y profundamente humana. Asombrada, me giré hacia un hombre que estaba sentado en la mesa de al lado. ¿Esto es normal?, le pregunté. Él me miró y sonrió con complicidad. Claro, chochera, respondió. Hay un paciente de emergencia, ¿no? Todos hacemos esto. Quizás en otros países no, pero aquí en Perú es lo normal. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquiera podría ser el que va en esa ambulancia. Su respuesta me golpeó con la fuerza de una revelación. Sentí la profunda conciencia de comunidad que unía a los limeños. No se trataba solo de seguir las reglas, se trataba de un corazón que piensa en el otro. Esa noche, cené por última vez en un restaurante cerca de mi hotel. El dueño, al saber que era mi última noche, me trajo un pequeño postre de lúcuma por cuenta de la casa. Para que se lleve un recuerdo dulce del sabor de Perú, me dijo. Quedé conmovida, una vez más, por esa calidez inagotable. Al regresar al hotel, mientras hacía mi maleta, repasé mi viaje. Tokio era precisa y limpia, pero demasiado rígida y distante. Shanghái era lujosa, pero caótica y desalmada. Pero Lima era precisa y cálida, moderna y llena de humanidad. Perú es el país más ordenado y a la vez más hospitalario que he visitado en mi vida. Y no es solo un desarrollo material, es una elegancia cultural. Lo más increíble es que, siendo un país mundialmente conocido por su turismo y su hospitalidad, ha logrado preservar esta calidez auténtica. Un país que recibe a gente de todo el mundo con una sonrisa, pero que al mismo tiempo no olvida su identidad ni su generosidad. Esa fue mi conclusión final. A la mañana siguiente, en el taxi de camino al aeropuerto, miré por la ventana. Lima, la ciudad que al principio había despreciado como un mero punto de comparación, se había convertido en un lugar muy especial en mi corazón. ¿Cómo le voy a explicar esto a mi editor?, pensé, y no pude evitar sonreír. Al regresar a Zúrich, mi editor leyó mi informe y quedó completamente sorprendido. Lisa, esta es la primera vez que escribes de una ciudad con tanta efusividad y en términos tan positivos, dijo, riéndose. Sí, respondí, yo también estoy sorprendida de mí misma. Ha sido un viaje que me ha enseñado, una vez más, lo importante que es ir y experimentar las cosas por uno mismo, sin la carga de los prejuicios. Ahora, a veces, todavía pienso en aquellos días en Lima. Las calles limpias, el tráfico que se abre para una ambulancia, la gente rebosante de amabilidad. Y lo más importante, una ciudad que me hizo sentir el calor de un corazón que piensa en los demás. Es un lugar al que, sin duda, quiero volver. La próxima vez, quizás me tome más tiempo para visitar otras ciudades de Perú. La cultura portuaria de alguna caleta en el norte, el arte y la historia de Cusco, y tantas otras maravillas que este país esconde y que aún no conozco. Hoy, hemos visto a través de los ojos de Lisa, la periodista suiza, que Lima no es solo una ciudad para comparar, sino un estándar del que el mundo debería aprender. No es una ciudad hermosa solo por fuera, sino por la calidez que existe dentro de su sistema, un orden que abraza a las personas. Y lo más importante, este es un país llamado Perú. Ni la experiencia en Tokio, ni la velocidad de Shanghái, pueden compararse con la filosofía de Lima. Un país que guía a los viajeros del mundo con sonrisas y amabilidad, y que al mismo tiempo, demuestra el lado más humano de todos nosotros. Esta es la verdadera imagen de un país desarrollado. Un desarrollo que no le ha quitado el alma a su gente, sino que la utiliza como una herramienta para construir un mundo mejor. En Perú, podemos dar fe de ello. Ahora, les pregunto a todos ustedes, ¿han tenido algún momento en el que hayan sentido directamente la verdadera esencia de nuestro Perú? Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios. Queremos compartir juntos estas historias que nos llenan de orgullo peruano. Si les ha gustado este video, por favor, ya no like, suscríbanse y activen las notificaciones.
La próxima historia impresionante de nuestro Perú que asombrará al mundo volverá muy pronto. Hoy, como siempre, Perú sigue liderando al mundo con su cultura e impresionando con su humanidad. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Que todos tengan un día cálido y